Me da mucho gusto compartir con ustedes este tema que me ha pedido el Departamento de Misión y Espiritualidad, la realidad sociocultural y pastoral de América Latina, 40 años de Puebla. Una visión, una mirada retrospectiva, avances y desafíos. Al presentarles la realidad sociocultural y pastoral de América Latina y del Caribe, a 40 años de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en esta ciudad de Puebla y en esta sede, el Seminario Palafoxiano, me propongo describir algunos elementos que se destacan desde una mirada de quien, como los obispos de aquel momento, comparte ahora la responsabilidad pastoral de una porción del pueblo de Dios que peregrina en este continente. Y lo hago con la misma intención que ellos manifestaron: presentarles esta realidad no con el propósito de causar desaliento, sino para estimular a todos los que puedan mejorarla, decía el documento de Puebla en el número 16. Puesto que se me ha invitado a realizar una mirada retrospectiva para reconocer los avances y desafíos a 40 años de Puebla, me propongo básicamente fundamentalmente tres documentos. Por un lado, el capítulo 4 del documento de Puebla, donde se presentan las tendencias del momento en la sociedad y en la Iglesia. Y por otro lado, dos documentos que pues, son importantes para esta Iglesia de Puebla: el quinto sínodo diocesano de la arquidiócesis y un último documento que ha salido para los obispos de México, que es el Proyecto Global Pastoral. Los tres documentos tienen como trasfondo serios análisis de la realidad. 40 años es un tiempo suficiente para confirmar que la realidad de nuestro continente se ha transformado de acuerdo a la dinámica total de la historia humana. La realidad de nuestra región ni es un todo estático que podamos dar por conocido plenamente, ni todo está totalmente cambiado. Las transformaciones nunca son absolutas y siempre son herederas del pasado. Este trabajo lo realizan estupendamente los actuales observatorios pastorales. Yo recuerdo cuando, después de ocupar el cargo de la Secretaría General, me pidieron también apoyar el trabajo del Observatorio Pastoral del CELAM. Qué interesante era recibir de cada país de América Latina y del Caribe el informe que presentaban los presidentes de conferencias sobre la realidad política, económica, social de cada país, en orden a un mejor trabajo pastoral en nuestras iglesias de América. Y eso pues ya lo tienen también las diócesis actualmente, observatorios pastorales en las diócesis o en determinadas regiones. Por eso decía, este trabajo de mirar la realidad actual de cada país o de cada continente lo realizan estupendamente los observatorios pastorales. En la primera parte presentaré los avances y desafíos a partir de las tendencias en la sociedad. El primer punto: la concentración de la población en las grandes ciudades. Me voy a poner de pie porque ahí tengo un poquito más de luz. El número 127 del documento de Puebla nos dice que América Latina seguiría en un ritmo acelerado
en su crecimiento de población y concentración, sobre todo en las grandes ciudades. El 152 indicaba que la evangelización en el futuro debería dar importancia a la pastoral urbana con creación de nuevas estructuras eclesiales que, sin desconocer la validez de la parroquia renovada, permitan afrontar la problemática que presentan las enormes concentraciones humanas. A 40 años de esta declaración de Puebla, podemos apreciar que tal pronóstico se ha cumplido, y si bien la tendencia del aumento de población en nuestro continente ha venido disminuyendo, se estima que actualmente el 80% de la población de América Latina se encuentra en las ciudades, lo cual nos plantea la necesidad de repensar la evangelización en estos nuevos y complejos contextos urbanos y megaurbanos. Yo recuerdo mi experiencia de obispo auxiliar en la Arquidiócesis de México. La Arquidiócesis de México, porque se dice la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, es toda la zona metropolitana. Lo que es la Arquidiócesis de México, que es solo la Ciudad de México, lo que antes era el Distrito Federal, pues son entre 9,5 y 10 millones de habitantes. Y la estadística es que la arquidiócesis no crecía en población, sino disminuía. Porque mucha gente pues quiere salir a las ciudades de provincia, no estar en una ciudad monstruo. Y en México concretamente la gente se va a Toluca, a Pachuca, a Querétaro, a Puebla. Por eso hablo de que hay una tendencia también a que las grandes ciudades van disminuyendo un poco en población. Medellín ya se planteaba la necesidad de responder al desafío de la creciente urbanización. Puebla se proponía la evangelización de la ciudad moderna. Santo Domingo nos invitó a la inculturación del evangelio en nuestras urbes. Y Aparecida pues nos sigue convocando a una nueva pastoral urbana radicalmente misionera. Una iglesia, como lo dice ahora el Papa, en salida, una iglesia que va al encuentro de las personas, de las comunidades, que va a la misión. Así pues, tenemos claro que el desafío de la pastoral urbana no es nuevo, pero sí lo son las peculiaridades de la vida en las urbes actuales y en los énfasis y matices que en ellas al adoptar la evangelización. Puebla fue el primer documento latinoamericano que esbozó una pastoral de la ciudad e inspiró esfuerzos de diverso tipo para responder a este desafío. Sin embargo, la realidad ha cambiado. Las metrópolis presentan enormes dimensiones y requieren una gran audacia para desarrollar nuevas experiencias. Aparecida nos advierte que de frente a estas nuevas realidades surgen actitudes de miedo ante la pastoral urbana, tendencias a encerrarse en los métodos antiguos, una actitud de defensa ante la nueva cultura y sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades. Con todo, no podemos aferrarnos a los modelos diseñados hace 40 años. Hemos de crear los propios para los tiempos que vivimos. Segundo, una población mayoritariamente joven. El número 127 de Puebla decía que la población sería mayoritariamente joven y que tendría dificultad creciente para encontrar puestos de trabajo. A 40 años de Puebla no podemos sino reconocer que estamos llamados a retomar nuestra opción por los jóvenes. Ya el documento final del Sínodo sobre los jóvenes vuelve a señalar las grandes diferencias entre aquellos que tienen acceso a un número creciente de oportunidades ofrecidas por la globalización y aquellos que en cambio viven en los márgenes de la sociedad o en el mundo rural y sufren los efectos de diversas formas de exclusión, a la vez que nos recuerda el llamado a poner atención a este sector de nuestra iglesia, ya que muchos de ellos no se sienten escuchados, ni reconocidos, ni acompañados,
Muchos experimentan que su voz no se considera interesante y útil en el campo social y eclesial. Los obispos de México, en el documento que les acabo de mencionar, el Proyecto Global Pastoral, reconocemos que como iglesia, que nuestra iglesia presenta dificultades para responder adecuadamente. Los jóvenes se sienten excluidos de nuestras comunidades por diversos motivos y quizá no hemos sido capaces de presentarles esa figura fascinante y vigorosa de Jesús que ha traído a tantos jóvenes a lo largo de los siglos. Vemos que los jóvenes de hoy exigen verdaderos testigos que vivan lo que predican para que los guíen por el camino de los auténticos valores, que expresen la honestidad de sus convicciones y la fuerza de resistir a los embates de los engaños de esta nueva época, pero sobre todo que sepan presentar el rostro misericordioso y humano de Dios en sus vidas. Tercero, el influjo de los medios de comunicación. El número 128 de Puebla decía que había que ver la sociedad del futuro y que en la sociedad del futuro se perfilaba, por una parte, una abierta y pluralista relación con los medios, y por otra, pues que está sometida al influjo cada vez mayor de los dictámenes de los medios de comunicación que irían programando progresivamente la vida del hombre y de la sociedad. Hoy tenemos claro que el camino que ha recorrido la humanidad en sus últimos tiempos y la forma como ha avanzado no hubiera sido posible sin los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías que reconocemos como un verdadero don para todos, mismas que han aportado innumerables beneficios para el desarrollo del mundo y están cambiando profundamente la manera de pensar y de vivir de las personas, por lo que reconocemos su potente influencia, especialmente en las nuevas generaciones. Quizá muchos de ustedes recuerden a la señora Blanquita, que por muchos años fue secretaria de la presidencia del SENA, secretaria del presidente y secretaria del secretario general. Ella me decía a mí, cuando yo estuve en su tierra, cuando yo estuve en Puebla, vivía en un huertito por allá, en la parte de las religiosas, pero todo lo hacíamos en mimeógrafo. Se picaba en stencil y el stencil se imprimía después en mimeógrafo. O sea, esa era la forma como repartían los materiales a los participantes en Puebla 79. A 40 años, imagínense cómo cambió la situación, ¿verdad? Todos los hacemos desde el celular. Todos los hacemos desde el celular. Aún así, hay que tener presente otros aspectos, como la dispersión, la manipulación de la verdad, la falta de comunicación interpersonal y la enajenación que nos pueden confundir. Sin embargo, hay que estar en los medios de comunicación, porque la iglesia es noticia, porque el evangelio es noticia, y hay que ir con la verdad del evangelio. El quinto sínodo diocesano de esta iglesia de Puebla dice: los primeros pasos en el uso de los medios de comunicación ya son una realidad en nuestra iglesia de Puebla, pero no hemos de perder de vista que solo estamos en el inicio de un largo camino. El nuevo lenguaje de la comunicación necesita ser conocido, estudiado y utilizado para la propagación del evangelio. Con este esfuerzo estaremos acogiendo la indicación que Puebla, en su numeral 158, diera para el futuro de la evangelización. La Iglesia dará mayor importancia a los medios de comunicación social y los empleará para la evangelización. O sea, ya Puebla veía pues
lo que venía en cuestión de medios de comunicación. Pero a 40 años hay una gran diferencia de imprimir todos los materiales en mimeógrafo a tener ahora todo en el celular. Cuarto punto, la integración de los pueblos latinoamericanos en medio de una sociedad globalizada. El número 137 de Puebla indicaba que todo se orientaría a una mayor integración de nuestros pueblos, en coincidencia con las tendencias universales de una sociedad, como suele decirse, más globalizada y planetaria. A la distancia de 40 años, si bien no hemos logrado la integración plena de nuestros pueblos, conviene apreciar los diversos esfuerzos que se han realizado para procurarla y reconocer que nuestra actual sociedad está marcada por grandes cambios que nos afectan profundamente, por la novedad desaparecida en el número 34, que estos cambios tienen un alcance global que con diferencias y matices afectan al mundo entero. Yo creo que un ejemplo de esta integración de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños pues son estos encuentros que nos organiza el SENA. En este encuentro, convocado por el Departamento de Misión y Espiritualidad, prácticamente estamos todos los países de América Latina. Está todo el Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Brasil. Están todos los países bolivarianos: Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Están dos países del Caribe, República Dominicana y Puerto Rico. No sé si hay alguien más, pero de los 5 parece que están 2. Y de los 7 de Centroamérica con México, estamos, me parece que 4, 3 o 4. Panamá, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Honduras, Nicaragua, no, pues solo falta El Salvador. Solo faltó El Salvador. O sea, de las 22 conferencias episcopales a las que sirve el SENA, en este encuentro estamos 19. Solo faltan 3 países. 3 caribeños y 2. No solo faltaron 4. Cuba, Haití y El Salvador. Entonces, por eso decía, un ejemplo de esta integración de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños son estos encuentros que nos organiza el SENA a través de sus diferentes departamentos. Quinto, las desigualdades de ayer y de hoy. El número 138 de Puebla decía que hay grandes sectores que no logran satisfacer sus legítimas aspiraciones, mientras otros las alcanzan con exceso. Los bienes reales del mundo moderno se traducen en fuente de frustraciones crecientes y de trágicas tensiones, de manera que el contraste notorio e hiriente entre los que nada poseen y los que ostentan opulencia es un obstáculo insuperable para establecer el reino de la paz. Sin dejar de reconocer los avances de bienestar que hemos conseguido, lamentablemente no hemos logrado superar las grandes desigualdades sociales, lo cual nos demanda actualizar la opción preferencial por los pobres, ahora con los matices que el Papa Francisco nos señala. Una iglesia pobre para los pobres. Sexto, la realización del hombre con la naturaleza. El número 139 de Puebla enunciaba: si no cambian las tendencias actuales, se seguirá deteriorando la relación del hombre con la naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación ambiental, con el aumento de graves daños al hombre y al equilibrio ecológico. A la distancia de 40 años, los obispos de México hemos señalado que en el proceso globalizador existe una conciencia cada día más ecológica y un deseo sincero de cuidar el planeta, donde muchas instituciones, grupos humanos y personas
realizan múltiples actividades para poner de manifiesto la importancia de esta realidad. Sin embargo, el sistema neoliberal que privilegia lo económico por encima de las personas está poniendo en riesgo también nuestra casa común. Tenemos todo el pensamiento del Papa Francisco en Laudato Si, que dice: hay elementos esenciales para nuestra vida, como el agua, el aire, el campo y la biodiversidad, que se están viendo gravemente dañados por una peligrosa contaminación que afecta a millones de personas por desechos tóxicos y toneladas de basura que se producen cada día, afectando a la naturaleza hermana, que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Laudato Si, número 2. 7. La convivencia social. El trasfondo del anhelo expresado por los obispos en Puebla era la mano dura de las dictaduras del momento. El contexto ha cambiado. Las dictaduras comenzaron a ceder. Sin embargo, estamos aún muy lejos de lograr una convivencia social fraterna. Todavía nos sentimos amenazados por la represión, el terrorismo, los secuestros y la tortura. Yo creo que todos nuestros pueblos están viviendo momentos difíciles de violencia e inseguridad. En nuestra América Latina y el Caribe, los desarrollos democráticos de los países en general son irregulares, frágiles y con posibilidades frecuentes de regresión autoritaria. Otros fenómenos corrosivos de las democracias latinoamericanas actuales son la corrupción, la impunidad, la ilegalidad, etc. Segunda parte: avances y desafíos a partir de las tendencias en la Iglesia. Primer punto: una acción pastoral a partir del Evangelio y con la riqueza de la doctrina social. El número 142 de Puebla, retomando un señalamiento de Medellín, llamaba a lograr que el anuncio evangélico lograra desplegar toda su potencia de fermento transformador. Hoy podemos reconocer que de muchas maneras se ha procurado que en la acción evangelizadora de nuestro continente la Sagrada Escritura ocupe el lugar que le corresponde. Más aún, hoy se habla de la animación bíblica de la pastoral y no ya solo de impulsar una pastoral bíblica. Segundo, una acción pastoral adaptada a las circunstancias actuales. La propuesta de Puebla nos introduce en lo que ha de ser la dinámica de la acción pastoral de todos los tiempos, adaptarse permanentemente a las nuevas circunstancias. Con el pretexto propuesto por los obispos de nuestro continente y con el impulso y las orientaciones del Papa Francisco, a 40 años de Puebla, estamos llamados a asumir el llamado a participar en una nueva evangelización para impulsar una nueva etapa en la tarea eclesial de siempre. Tercero, una pastoral independiente de los poderes del mundo. La Iglesia Católica está llamada a aportar de manera humilde, respetuosa, dialogante, incluyente, a la vez que valiente y profética, lo que le es propio desde su fe a la construcción de este santuario de vida que es nuestra sociedad, para que nadie se quede fuera y pueda tener las condiciones necesarias para vivir con dignidad sin ninguna clase de exclusión. Nunca hay que perder de vista el estilo de Jesús frente a las autoridades de su tiempo. Jesús nos enseñó a actuar con absoluta libertad. Jesús no excluye a nadie. Por esta razón, su persona se fue volviendo cada vez más incómoda
para las autoridades. Qué bien vaticinaba Puebla cuando afirmaba que la Iglesia está ocupando su puesto de madre y maestra de todos. Número 160 del documento. De cualquier manera, la Iglesia debe estar dispuesta a asumir con valor y alegría las consecuencias de su misión, que el mundo aceptará sin resistencia. Cuarto, en defensa de los derechos humanos. La Iglesia asume la defensa de los derechos humanos y se hace solidaria con quienes los propugnan. De muchas maneras, en nuestro continente se ha manifestado y se sigue manifestando una opción por una Iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. No son pocos los testimonios que como antorchas han iluminado y siguen iluminando diversos momentos oscuros de la historia de nuestros pueblos. O sea, la Iglesia está presente en todos los ambientes, está presente en la educación, en la salud, en las misiones, está presente en los derechos humanos. Su presencia pues es en los partidos políticos, en los sindicatos. Su presencia es importantísima en la vida de la sociedad, pero aquí me refiero, y Puebla también se refiere a la defensa de los derechos humanos. Quinto, comprometidos con los desposeídos. Dada la situación que seguimos viviendo en el continente, conviene un repaso por algunos de los énfasis que hace Evangelii Gaudium. Sobre este aspecto, si la Iglesia entera asume el dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones, pero ¿a quiénes debe privilegiar? Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y vuelvo a citar a nuestro querido Papa Francisco. Él ha optado por una iglesia pobre para los pobres. Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Por eso, dice el Papa, quiero una iglesia pobre para los pobres. Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de las palabras. Yo creo que los temas tanto de Medellín como de Puebla fueron fundamentales para que fueran documentos muy queridos y muy difundidos. La opción preferencial por los pobres y la evangelización, claro, Aparecida también, ¿verdad? Aparecida, el encuentro con las comunidades, con las personas, la iglesia misionera, la formación de agentes, pues son también aspectos importantes que nos presentó el documento de Aparecida. Sexto, desde un plano orgánico de pastoral. El número 151 de Puebla nos dice que la evangelización en el futuro pondría el máximo empeño en salvar la unidad, porque el Señor lo quiere, y para aprovechar todas las energías disponibles, concentrándolas en un plan orgánico de pastoral de conjunto, evitando así la dispersión infecunda de esfuerzos y servicios. Tal pastoral se perfila en los diversos niveles, diocesano, nacional y continental. Yo creo ahora en todas nuestras iglesias diocesanas, pues los pastores pedimos planes de pastoral a las parroquias, a los decanatos, a las zonas pastorales y por supuesto un plan diocesano de pastoral orgánica. El empeño por procurar la integración de la iglesia latinoamericana y favorecer una pastoral orgánica y de conjunto
nos lleva a reconocer la importancia de la indicación que Puebla hacía cuando firmaba en su número 159. Tanto el CELAM, con todos sus servicios, como las conferencias episcopales, son una expresión de integración pastoral de la Iglesia de América Latina. Es necesario que siga acentuándose para beneficio de las iglesias particulares. Recuerden que el CELAM no es una conferencia episcopal, es un consejo episcopal latinoamericano que está al servicio de las conferencias episcopales. Por eso decíamos, yo creo que todavía se dice en el CELAM, que los dueños del CELAM son las conferencias episcopales, los presidentes y secretarios generales de las conferencias episcopales. El CELAM es un organismo de servicio a los 22 países de América Latina y del Caribe. Y bueno, ahora también esto se hace continental a partir de Aparecida, cuando el envío a la misión, que los países del norte también quisieron ir a la misión, por eso se habló de una misión continental. Y por eso ya en alguna terminología se habla de encuentros continentales y se incluye a nuestros hermanos del norte, precisamente por toda la presencia hispana en aquellos países. 7. Los agentes de pastoral mejor formados. Puebla indicaba que la Iglesia se debería esforzar en multiplicar los agentes de pastoral, tanto clérigos como religiosos y laicos, y adaptar la formación de estos agentes a la exigencia de comunidades y ambientes. Número 153 de Puebla. Debería poner de relieve la importancia de los laicos, tanto cuando desempeñan ministerios en la Iglesia y para la Iglesia, como cuando, cumpliendo la misión que les es propia, son enviados como su vanguardia. ¿Qué nos dice ahora Aparecida? Que los laicos son protagonistas de la evangelización, que los laicos no solo son colaboradores de los sacerdotes, que son verdaderos agentes de pastoral, verdaderos protagonistas de la evangelización, y que todos los agentes de pastoral necesitamos una formación permanente: obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, laicos, una formación permanente de agentes de pastoral. A manera de conclusión, al haber realizado un breve recorrido por el capítulo 4 de Puebla, no deja de sorprendernos la clarividencia de nuestros obispos de aquel tiempo, que distinguieron las tendencias en la sociedad y en la Iglesia en aquel momento y señalaron el derrotero que tendría que seguir la acción evangelizadora. La reflexión pues que he desarrollado nos permite recordar una afirmación más de Puebla. Este pueblo de América Latina y del Caribe debe seguir siendo evangelizado como heredero de un pasado, como protagonista del presente, como gestor de un futuro, como peregrino del reino definitivo. Puebla número 3. Muchas gracias.